Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces con esta grabación sobre el tema de la estática. Vamos a iniciar con este video. Bien, la estática es la parte de la física que estudia cómo se mantienen las fuerzas en equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos algo que está estático, significa que todas las fuerzas que están incluidas en él no tienen un valor, no tienen digamos, ¿cómo lo puedo decir? No tienen un fin. O sea que esas fuerzas que están incluidas en un cuerpo que está estático, no tiene movimiento. O sea, las fuerzas no se inclinan hacia ningún lado. Y a las fuerzas no incluirse hacia ningún lado, no inclinarse, entonces no hay una, eh, digamos, una solución, ¿no? A que haya movimiento. Por ejemplo, si tenemos un objeto posicionado sobre una superficie, hay fuerzas como el peso, como la fuerza que nosotros ejercemos, como la fricción, que hacen que el cuerpo no tenga un movimiento porque todas estas fuerzas están en equilibrio y no hay movimiento o no hay preferencia hacia ningún lado. En cambio, cuando tenemos un cuerpo en equilibrio que no está en el piso, por ejemplo, si nosotros colgamos, no sé, sobre una vara, bueno, un, una superficie completamente dura. En física, ponerle estas rayitas significa que es dura la superficie. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, colgar con pender de dos cables una superficie. Podría ser una piñata, ¿no? Perdón por la piñata que voy a hacer, la única piñata que sé dibujar. Una piñata, por ejemplo, es un ejemplo de equilibrio estático, porque la piñata no tiene un movimiento hacia ningún lado, sino que la piñata está estática, no se mueve, porque estas dos cuerdas se ocupan de soportar esa tensión, aunque no haya ninguna fuerza que lo equilibre. La piñata tiene un peso, todo eso existe, sin embargo, esta tensión que generan estas cuerdas sostienen por completo a la piñata. Bien, eso es lo que aplica en la primera condición de equilibrio. La suma de las fuerzas, todas las fuerzas incluidas en un cuerpo, suma de las fuerzas incluidas en un cuerpo es igual a cero. Esto se llama primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio expresa eso. Todas las fuerzas incluidas en un sistema de fuerzas es igual a cero. Bien, ok. Ahí tenemos varios ejemplos de sistemas estáticos, ¿no? Ya les puse uno que es un objeto posicionado en el suelo, el cual le aplicamos una fuerza pero no logramos mover. Aquí está otra piñata. Aquí podríamos tener otro que marca aquí, que tenemos un objeto el cual puede estar sobre bueno, aquí está una barra dura. Ponemos ejemplo que está dura. Aquí hay un eje y aquí hay una vara. Bueno, no sé cómo llamarle, una barra de metal que sostiene a un cuerpo, ¿sí? Vamos a dibujar el cuerpo de forma de trapecio. Aquí está el cuerpo que sostiene, pero esta barra, si no tuviera nada, ninguna tensión, este eje le permitiría moverse hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, aquí hay un cable que soporta esta barra y que la mantiene estática y que no deja que el movimiento se genere hacia ningún lado. Este es otro ejemplo de estática, porque aquí este objeto no se mueve y la barra tampoco. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre todas las fuerzas incluidas. Obviamente hay que pensar
que en un ejemplo de estos, todas esas fuerzas tienen diferente sentido. Por ejemplo, este va a generar una reacción que va a ser en este sentido, ¿no? Aquí va a haber una fuerza, una tensión que va a ser en este sentido, y obviamente el peso que apunta hacia abajo, ¿vale? Y todo depende, obviamente, de cuáles sean las fuerzas incluidas en estas dos tensiones que la hagan soportar el peso. Ojo, que en este caso no quiere decir que la mitad de la tensión, o sea, en la mitad del peso de la cuerda, se reciba aquí y la mitad del peso de la piñata se reciba acá. Esto es incorrecto. Esto no es verdad, ¿sí? El peso sí se reparte, pero no en partes iguales. Eso depende de qué? Del ángulo. Si los ángulos fueran el ángulo igual aquí de la cuerda y el ángulo igual aquí de esta cuerda, entonces los pesos sí se repartirían en formas iguales. Pero si no lo son los ángulos iguales, entonces los pesos no se van a repartir en igualdad de condiciones hacia ambas cuerdas. Ok, ahora veamos un ejemplo de estática. Bien, tenemos ahí el ejemplo 1, vamos a leerlo. Dice lo siguiente. Dice que tenemos un ejercicio en el cual tenemos lo que les contaba, ¿no? Sobre una barra dura, que tiene una cierta dureza que le permite soportar peso. Sobre una barra dura se sostiene un objeto con cierta magnitud de peso. Entonces, lo que nos preguntan es, ¿cuánta tensión soportan los cables que sostienen a ese objeto? Vamos a dibujar el problema primero que nada. Tenemos una viga, que es, perdón, la palabra que está buscando la viga, que es completamente dura, por eso tiene esas marcas de dureza, y sobre ello amarro dos cuerdas o dos cables, los cuales no tienen el mismo ángulo. Y aquí hago un nudo y amarro un objeto que tiene un peso de 800 gramos. ¿Sí? Ustedes ya saben que este no es el peso, pero bueno, tiene una masa de 800 gramos, ¿sí? Y los ángulos formados entre la viga y las cuerdas son de 50 grados, en el caso aquí, y 40 grados en este caso. Entonces, tenemos este ejemplo. Lo que nos preguntan es la tensión 1 y la tensión 2. Bien, para poder determinar eso, poder determinar las tensiones 1 y 2, entonces tengo que asumir que este ejemplo está en equilibrio estático, porque yo no veo ninguna forma en que se mueva la bola de metal, ¿no? Entonces no se mueve, por lo tanto está en equilibrio estático. Voy a ver si acerco la cámara no se ve. Nada más. ¿Okay? Voy a asumir que sí está en equilibrio estático, ¿sí? Bueno, lo primero que debo de hacer en este tipo de ejemplos es trazar lo que se llama diagrama de cuerpo libre. O sea, voy a trazar dentro de un sistema de referencia, un plano cartesiano, estas fuerzas y estos ángulos, los voy a encontrar, ¿sale? Para poderlo hacer, tengo que primero dibujar mi diagrama, voy por mi regla. Diagrama de cuerpo, plano cartesiano. Lo voy a dibujar. Vamos a dibujarlo y luego dibujamos obviamente el eje Y y el eje X, no solamente un eje. Y ahora hay que ver cómo funcionan estas fuerzas. Bien, ¿dónde estaría el origen? El origen debe estar donde recae todo el peso. Todo el peso recae en este punto. Aquí debería estar el origen, ¿sale? Si el origen está aquí, hacia abajo, ¿quién está? Están los 800 gramos. Entonces, hacia abajo voy a trazar una línea que va a conferir 800 gramos de peso. ¿Está? 800 gramos. Muy bien. Ok, eso es completamente hacia abajo. Aquí no hay pierde. Todo es completamente hacia abajo. Ahora, el problema es con la tensión 1 y tensión 2. El plano cartesiano básicamente pasa el eje Y por aquí y el eje X por acá.
¿Sale? El eje Y y el eje X. Ahora, el problema es que me dicen este ángulo, pero no me dicen este. Pero si recuerdo mis clases de geometría, alternos internos y alternos externos son iguales. Entonces, este ángulo es el alterno interno o alterno externo con este. Entonces, este ángulo también debería ser de 50. Y este ángulo es alterno interno con este. Entonces, este también debería ser de 40. Entonces, voy a dibujar los ángulos de 50 y 40. Tomo mi transportador, busco el ángulo de 50. ¿Sí? 10, 20, 30, 40, 50. Recuerden que los ángulos siempre se miden de derecha a izquierda. Y hago mi tensión, no, profe, ¿de cuánto? Pues la verdad no nos dicen, entonces no podemos suponer de cuánto es, solamente la voy a trazar. Bien, ya tenemos nuestra tensión 1 con un ángulo de 50 grados. Perfecto. Una vez teniendo la tensión 1, vamos a buscar la tensión 2. Para ello voy a volver a utilizar mi transportador, pero me doy cuenta que la tensión 2 tiene un ángulo interno de 50. O sea, este ángulo de 40 no está midiendo de aquí para acá, sino al revés. ¿Sí? Este ángulo es negativo porque va hacia la derecha en sentido de las manecillas de reloj. Entonces así lo voy a buscar. Primero acomodo mi transportador y busco el ángulo de 40. 10, 20, 30 y 40. Y lo estoy viendo al revés porque así me lo exige el problema. Y hago mi línea. ¿De cuánto, profe? Pues no nos dicen, así que vamos a hacer una suposición. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Y aquí mide 40 grados. Bien, ya tenemos ahí. Y esta, perdón, esta es la tensión. Profe, pero este 800 tiene ángulo, sí tiene, porque resulta que este da una vuelta de esta manera, casi completa de 3/4 de vuelta, y esta vuelta mide un ángulo determinado entrante de 270. Aquí pueden verlo en la diapositiva también, para que lo observen, ¿vale? A eso se le llama diagrama de cuerpo libre, porque encontraron todos los vectores en el ángulo. Profe, pero ahí en la diapositiva hay un ángulo de 140. ¿De dónde lo sacó? Bien, ese ángulo de 140 tiene una razón, jóvenes. Ok, a mí el ángulo este no me sirve porque no está medido correctamente de derecha a izquierda y en sentido contrario a las manecillas de reloj, sino que es al revés, de izquierda a derecha en sentido de las manecillas de reloj. Yo ocupo que sea en sentido contrario, por lo cual voy a buscar el ángulo externo de aquí. Bien, yo sé que de aquí hasta acá en media vuelta hay 180 grados, ¿sí? Si a esos 180 grados le quito los 40 a estos, entonces me va a quedar que son 140 grados. Entonces, el ángulo de aquí, el que me interesa, mide 140 grados. Una vez que ustedes ya determinaron, sí, todos los vectores, ya hicieron el dibujo de todos los, bueno, ¿cómo le puedo decir? De todas las partes incluidas, voy a borrar este lado porque me estorba, y aparte ya lo hicimos bien hecho en el plano cartesiano. Ya una vez que borramos todo eso, ahora, bueno, terminamos de hacer eso, hay que encontrar los vectores que están incluidos en esa situación. El vector 1, tenemos vector 1, porque hay 3 vectores, 1, 2 y 3. El vector 1 mide, ¿cuánto mide? No sé, mide tensión 1. Tensión 1 a un ángulo de ¿cuánto? De 50 grados. El vector 2 mide lo que mide tensión 2 a un ángulo de 40, profe. No, de 140. Muy bien. Y el vector 3 va a ser igual al peso. O sea, el peso es 800 gramos por 981 centímetros por segundo al cuadrado a un ángulo de 270 grados.
Y así es como estarían mis tres vectores ubicados. ¿Qué es lo que hice ahí? ¿Sale? Vector 1, vector 2 y vector 3. Una vez que ya tengo los vectores 1, 2 y 3, pasamos, este fue el paso 1, ¿sí? Hacer el diagrama de cuerpo libre. El paso 2 corresponde a hacer la partición forzada del espíritu. Vamos a hacer la partición forzada del espíritu en el paso 2. Esto ya lo habíamos visto. Recuerden que la fórmula dice Bx es igual a coseno del ángulo por el vector. Y By, voy a borrar esto por acá. Y el vector 2 va a medir, bueno, vector y, perdón, va a ser vector y es igual a seno del ángulo por el vector, ¿vale? Y recuerden que esta partición forzada del espíritu va a aplicar en todos y cada uno de los tres vectores que tengo, ¿sale? Entonces vamos haciendo eso. Bien, voy a continuar. No sé si voy a ocupar este lado. Si lo voy a ocupar, voy a borrar este lado, ¿eh? Bien, vamos con el vector 1 primero. Ponemos vector x1 es igual a ¿qué? A coseno del ángulo. ¿Qué ángulo tiene el vector 1? 50 grados. A coseno de 50 grados por la tensión 1. Bien, ¿cuánto es el coseno de 50 grados? Vamos a abrir la calculadora aquí abajo. Denme permiso nada más de hacerlo. Ok. No, permítanme. Ahorita va a salir. Ahí está, miren. No, es que como que me dice decide, ¿no? ¿Mi cara o la calculadora? ¿El video o la calculadora? Ahí está, ¿no? Ahí está la calculadora. Solo se van a ver ¿cómo se llama? Los resultados. Ustedes van a ver cómo le presiono. Entonces va a ser, el ángulo es de 50 grados. 50 grados, déjenme borrar lo anterior. 50 y aplicamos la tecla coseno y me da como resultado 0.6427. Recuerden que siempre hay que tomar solamente 2 dígitos después, digo 4 dígitos después del punto. Entonces sería 0.6427 por T1. Pues no sé cuánto vale T1, así que lo voy a dejar expresado como T1, porque no sé cuánto vale. Y ahí tengo el valor de Bx1. Vamos con el valor de By1. By1 sería seno del mismo ángulo de 50 grados por la tensión 1. Y me daría, vamos a ponerle aquí, 50 grados y la función seno. Y me da como resultado 0.7660 por T1. ¿De acuerdo? Bien. Una vez teniendo Bx1 y Bx2, vamos a hacer lo mismo, By1 y Bx1 y By1, vamos a hacer lo mismo ahora con, ahí están también en la diapositiva, vamos a hacer lo mismo ahora con el vector 2, lo descomponemos en su espíritus X y Y. Bien, vamos a aplicarlo, sería Bx2 es igual a coseno del ángulo 2, que es de 140, por T2. Si lo marca, T2. Bien, hacemos eso, sería 140
A ver, 140 y la tecla coseno y me da como resultado menos 0.7660. Entonces sería menos 0.7660 T2. Ahora que ya tenemos T2, vamos a buscar, pero BY, ahora con seno. Entonces sería BY 2 es igual a seno del ángulo de 140 igual por T2. Y esto me da como respuesta, vamos a poner aquí, 140 y la tecla seno y me da 0.6427. 0.6427 T2. ¿Sale? Y ya tengo aquí todos los componentes. No, me faltan todavía los componentes de el vector 3. Bien, vamos a hacerlo. Voy a tener que borrar mi diagrama de cuerpo libre. Espero lo hayan copiado. Si no, pues ya saben que pueden tener video y copiarlo, ¿no? Bien. Vamos ahora con el diagrama, el vector 3, a descomponerlo en sus espíritus X y Y. Ok, entonces, vamos con nuestro vector 3, sería vector 3, X3, es igual a lo de decir WX, porque es el peso, es igual a ¿qué? Bueno, primero multiplicamos 800 por 9.81, perdón, por 981 y eso me da como respuesta 784.800. No he visto esa parte, entonces multipliqué esto y me dio 784.800. 784.000, bueno, perdón, me olvidó poner el coseno primero. Déjenme hacer un poquito más despacio porque no me va a alcanzar. Bien, entonces, vuelvo a empezar. Voy a poner aquí la diapositiva. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es 784 vector X3, que es lo mismo que decir WX, es igual a coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 270. Coseno de 270 grados por, ahora sí hay número, ya lo vimos, que es 784.800. Y son newtons, porque estamos hablando de peso. Bueno, más bien aquí no son newtons, son dinas, disculpen. Porque estamos hablando de sistemas EGS. Bien, dinas. Ahora multiplico. Bueno, primero saco el coseno de 270. 270 coseno y me da como respuesta 0. Entonces aquí sería igual a 0 por 784.800 dinas. Y resulta que esto multiplicado por 0 es 0. Entonces WX vale 0. ¿Sale? Y lo pueden ver en la diapositiva. WX va a valer 0. No hay componente en X. Vamos con el componente en Y. Entonces va a ser vector Y3, que es lo mismo que decir WY, es igual, déjenme sacar otro GIS porque ya se me acabó, es igual a, sería seno de 270, seno de 270 grados por 784.800. Esto aplica siempre. Bien, son dinas, ¿eh? Bien, ahora sacamos el seno de 270. 270 y la tecla seno y me da menos 1. Entonces sería WY es igual a menos 1 por
784.800 dinas. Y ahora, esto menos 1 por 784.800 me da menos 784.800 dinas. Y aquí está WY. Ahí tenemos entonces todas las medidas de las componentes de X y de Y de cada uno de los vectores. Bien, ahora que ya tenemos eso, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio en el paso 3, que dice, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, que dice, la suma de todos los vectores en X y Y individualmente debe dar 0. Voy a borrar esta parte, porque ya la ocupo, ya lo resolví. Entonces vamos con la parte que sigue, que sería ahora sí que buscar que la suma de todas las X y la suma de todas las Y me dé 0. Vamos con el primero con la suma de todas las X. Y lo ponemos. Solo que ya perdí mi X. Ahorita agarro otro. Aquí lo dejé. Sería suma de todas las VX, incluida WX, va a ser X1 0.6427 T1. ¿Sale? Voy a borrar para allá porque voy a ocupar más espacio horizontal. Ya les digo a ustedes, detienen el video y lo copian. Bueno, y luego, la otra X es BX2, menos 0.7660 T2. Y la X3 valía 0. Muy bien. Vamos con la suma de VY. Bien. Dice, primero VY1. Aquí está. 0.7660 T1 más BY2 0.6427 T2 y la VY3 que vale menos 784.800 dinas. Disculpen si en la diapositiva es en Newton, pero son dinas. ¿Sale? Fue la costumbre la que se me olvidó quitarle el Newton. Bien. Una vez que tengo todo eso, voy a convertirlos en ecuaciones. Voy a dejar de que sean fórmulas o igualdades y les voy a dar un sentido de ecuación. Y para eso es necesario dejar todas las variables del lado derecho, izquierdo, y todos los números del lado izquierdo. Si del lado izquierdo no hay ningún número, entonces se pone un 0. Vamos a dejar de que sean esos polinomios y se conviertan en variables, en ecuaciones, que es lo que me importa. Me chance nada más de tener a borrar aquí. Bien, ahora sí, lo hacemos, entonces sería, primero vamos a hacer esta 0 y la vamos a llamar ecuación 1, ¿sale? Y sería 0.6427 T1 menos 0.7660 T2 y el 0 pues ya no lo pongo, todo esto es igual a 0, porque así lo marca la primera condición de equilibrio. La suma de todas las fuerzas tiene que ser 0. Por eso es que en vez de poner suma de Vx, puse 0. Bien, vamos con la siguiente parte, sería la ecuación 2. Sería esta. Sería 0.7660 T1 más
0.6427 T2 menos 784.800 dinas. Todo esto es igual a 0. Pero en una ecuación, jóvenes, jamás deben de quedarme los números del mismo lado que las letras o las variables. Entonces, este número 784.800 lo voy a pasar al otro lado. Está restando. Por lo tanto, pasa a positivo. Y me quedaría en sí la ecuación 2. 0.7660 T1 más 0.6427 T2 es igual, este número pasó para allá, 784.800. Y aquí está mi ecuación 1 y mi ecuación 2. Profe, ¿de qué me sirve tener una ecuación 1 y una ecuación 2? Pues por ahí la maestra Carolina o el profe Mejía les enseñó que ese tipo de situaciones se les llamaban sistemas de ecuaciones simultáneas. ¿Por qué? Porque las variables T1 y la variable T2 aparecen tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones simultáneas con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? T1 y T2. Para esto hay un sinfín de métodos, suma y resta, gráfico, igualación, método de Kramer, método de Gauss-Jordan, método de Gauss, ¿sí? Hay un sinfín de métodos, pero el método que aquí vamos a utilizar se llama el método de la sustitución, ¿sale? Sustitución es el método que vamos a utilizar. Voy a borrar todo y ahorita vuelvo a poner las ecuaciones. De todos modos, ahí le aparecen en la pantalla de la diapositiva. Entonces, ya una vez terminado el paso 3, vamos al paso 4, que sería resolver por sustitución esto. Profe, y si lo hago por suma y resta y por el método de Gauss y la reducción y la Kramer y que las gráficas, ¿es lo mismo? Pues sí, es exactamente lo mismo. Entonces, el método que utilicen es indistinto. Yo lo voy a hacer por sustitución, que es el método más sencillo, pero ustedes lo pueden hacer por el método que a ustedes les parezca más sencillo a ustedes. Bien. Y les debe dar el mismo resultado, ¿sí? Si no les da el mismo, es que no lo hicieron bien. Por ahí en matemáticas del curso matemático les deben haber dicho eso, ¿no? Todos los sistemas de ecuaciones simultáneas se resuelven igual. Ok, vamos a empezar entonces con estos sistemas. Vamos a apuntarlo otra vez. Voy a leerlos. 0. Tengo, es el paso 4. Método de la sustitución. Por ahí tengo un video en el canal, lo pueden buscar, donde explico cómo se resuelven todo tipo de ecuaciones simultáneas, todos los métodos de ecuaciones simultáneas. A ver si les quieren ver. Bien, el método de la sustitución, ahí está, sería en la ecuación 1. Disculpen que ahí no las pongo así, pero es que no puedo, no encuentro ninguna opción. Sería 0.6427 T1 más, perdón, es menos 0.7660 T2. Esto es igual a 0. Muy bien. La ecuación 2 dice 0.7660 T1 más 0.6428 T2 es igual a 784.800 dinas. Disculpen que diga Newton, pero me equivoqué al momento de escribirlo. Muy bien. Ya tenemos ahí eso. Vamos ahora a usar el método de la sustitución.
Para el método de la sustitución, jóvenes, si bien recuerdan, primero deben encontrar una ecuación 3 o 4. En este caso voy a ir a la 3. ¿Qué significa una ecuación 3? Que me dé la igualdad de una variable, ¿sí? Aunque esta variable no esté por completo definida por un número que es una igualdad y me funciona. Entonces voy a despejar la ecuación 1 de tal manera que me quede la variable T1 completamente despejada. Entonces, vamos con esta fórmula, voy a hacer la ecuación 3. Este 0.7660 que está negativo, lo voy a pasar al otro lado haciendo lo contrario negativo, que es un positivo. Y me va a quedar 0.6427 T1 es igual a 0.7660 T2. Muy bien. Ahora, este 0.6427 que está multiplicando va a pasar al otro lado haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir. Y me va a quedar 3. T1 es igual a 0.7660 T2 entre 0.6427. Y bueno, aunque digan, profe, pero pues no es cierto, no es el valor numérico, pero este es el valor del T1. Entonces ya tengo el valor de la tensión. Ya que tengo el valor de la tensión 1, ahora voy a buscar el valor de, en la ecuación 2, en vez de escribir tensión 1, voy a escribir lo que vale tensión, ¿sí? Ahí lo vemos, dice, sustituimos en la ecuación 2 la tensión 1 y nos va a quedar así. En la ecuación 2, ya no se hace la 4, todavía no, nada más queda la 2, porque no vamos a despejar, solo vamos a sustituir. En la ecuación 2 ponemos 0.7660. Y en vez de poner T1, voy a poner lo que vale T1. O sea, 0.7660 T2 entre 0.6427 más 0.6428 T2 es igual a 784.800 dinas. Ahí está de todos modos. Ya saben que hay un error, que los newtons dinas. Ahora vamos a resolver esto. Primero hay que hacer la división que está ahí. Entonces sería 0.76. 0. A ver, perdón, ahí me equivoqué. 0.7660 entre 0.6428, ¿verdad? 0.6428 y me da como respuesta 1.19. Entonces me quedaría en la ecuación 2 sería 0.7660 por 1.19. 1.19 T2, porque T2 no le hice nada y debe de quedar más 0.6428 T2 es igual a 784.800 dinas. Ya tenemos ahí esta parte. Ahora hay que multiplicar 0.7660 por 1.19. Voy a borrar la parte de arriba. ¿Sale? Y lo vemos cómo está. Ahí. En la diapositiva ahí les va a aparecer ahorita. Ahí está, ¿no? Voy a borrar esta parte porque ya me está estorbando. Y ahorita volvemos a ella. Todos ahí lo tienen todo en diapositiva. A lo mejor hasta más claro. El salón de repente empieza a mancharse mucho, ¿no? Lo malo de que los pizarrones de GIS. No, en un tiempo ya se empiezan a manchar demasiado y ya no hay solución. Bien. Ahora, lo que hacemos es, en la ecuación 3 vamos a seguir, vamos a multiplicar
0.7660 por 1.19. Y me da, ahí está lo que me da, pero lo voy a hacer aquí, 0.7660 por 1.19. Y me da como respuesta 0.9115. Entonces sería, ecuación 3 sería 0.9115. En vez de la T2 también se queda aquí T2 más 0.6428. T2 es igual a 784.800 dinas. Bien, ahora vamos a sumar. ¿Por qué, profe, ya se pueden sumar? Porque los dos tienen T2 y por lo tanto son términos semejantes. Entonces sería 0.9115 más 0.6428 y me da 1.55. Entonces sería, en la ecuación 3 sería 1.55 T2 es igual a 784.800 dinas. Bien, ya tenemos ahí eso, hay que despejar. El 1.55 que está multiplicando lo pasa al otro lado haciéndolo contra multiplicar, que es dividir, y me va a quedar que la 3 sería T2 es igual a 784.800 dinas entre 1.55. Lo resolvemos. 784.800. Aquí aparece, miren, ahí está la respuesta. 784.800 dinas entre 1.55. Y me da como respuesta 506.322.58 dinas. Bien. Y ya tenemos el valor de T2. Muy bien. ¿Ok? Ahora, ya tenemos el valor de T2. Vamos a hacer ahora el valor de T1. ¿Cómo lo encontramos? Pues vamos a, en vez de escribir T2 en la ecuación 1, vamos a escribir el valor de T2, que ahora sí es un número. Ya no es como antes. Bien. Voy a agarrar por acá para poderlo hacer. Vamos a recordar la ecuación 1. Ahí está escrita si no la recuerdan. Ahí está escrita en la diapositiva que dice la ecuación 1. Dice 0.6427 T1, acuérdense que no sé cuánto vale T1, menos 0.7660, pero yo sí sé ya cuánto vale T2. T2 vale 506.322.58 dinas. Bien, entonces, todo esto es igual a 0. Primero multiplicamos 0.7660 por, ¿parece ya? 0.7660. Perdón si tapo, pero ahí está la diapositiva. Por 506.322.58. Perdón. Otra vez. 0.7660 por 506.322.58 y me da como respuesta 387.843. Sería ecuación 1, esto no lo he cambiado, 0.6427
T1 menos, ahora en vez de escribir esto, voy a escribir su resultado, que fue 387.843.09 dinas. Acuérdense que ahí dice newtons en las diapositivas, pero son dinas. Todo esto sigue siendo igual a 0. Bien. Vamos ahora a resolver esa parte. Entonces, ahora, este número, el 387.000, estaba negativo. Lo voy a pasar hacia el otro lado con el signo contrario, que sería el signo positivo. Y me quedaría en la ecuación 1, 0.6427 T1 es igual a 387.843.09 dinas. Y luego, para culminar, el 0.6427 está multiplicando. Lo voy a pasar al otro lado haciéndolo contra multiplicar, que es dividir. Y me quedaría en la ecuación 1, T1 es igual a 387.843.09 dinas entre 0.6427 y lo dividimos. Entonces sería, aquí tenemos lo otro escrito si no lo alcanzan a ver bien en el pizarrón, y me da 387.843.09 dinas entre 0.6427 y me da como respuesta 603.458. 603.458.98. Y son dinas. Y esta es mi respuesta definitiva. Bien, y ahí encontré los valores de la tensión 1 y de la tensión 2. Bien. Ok, jóvenes, así es como se resuelve un ejercicio de ese estilo de estática. Bien, vamos con otro ejemplo ahorita. Ya saben que si tienen dudas, háganlas saber en los comentarios. Bien. O en el privado, en claro, como ven. Vamos con el ejemplo 2. Ahí tenemos otro ejemplo de un sistema en estático. Denme nada más un segundo. Bueno, continuamos entonces. Vamos a borrar un poquito el pizarrón. Y bueno, observemos el ejemplo que nos ponen ahí, ¿no? Perdón, fue a mojar el trabajo para que me cueste menos trabajo, pero pues no funciona. Bien, entonces vamos a borrar todo. Perdón, es que me cuesta mucho trabajo borrar. Bien, ahora sí, ya tenemos otro ejemplo, el cual está un trazo de algo así. Tenemos una viga de acero, como ahorita lo mostré en el principio, está una viga así, una viga de acero que tiene una cantidad de dureza, ¿sí? Está un eje que es completamente móvil, ¿sí? Y sobre este eje está otra viga de acero.
que al ser móvil el eje, pues obviamente la viga también es móvil. ¿Sí? Y de la punta de la viga, deja caer un objeto de 150 newtons. ¿Sí? Y luego hay otra cuerda con un ángulo de 30 grados, creo que decía. Sí, de 30 grados. Déjame si estoy mal. De 30 grados que sostiene y que no permite el movimiento. Bien, aquí tenemos este siguiente ejemplo. ¿Dónde hay tensiones? Hay tensión en la viga y hay tensión en esta cuerda. Pero bueno, y obviamente hay tensión al peso, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿dónde recaen todas estas tensiones, profe? No recaen aquí, recaen en esta parte, es movible. Entonces el origen es la parte movible, ¿sí? Vamos entonces a imaginar cómo nos quedaría en un diagrama de cuerpo libre. Entonces hacemos nuestro sistema de referencia que va a ser un plano cartesiano. Bien. Hacemos nuestro sistema de referencia y buscamos el primer vector. El único vector que conozco bien es este que va hacia abajo, peso, que va completamente hacia abajo, ¿no? Y va a tener un valor de 150 newtons, ahora sí son newtons, y un ángulo de 270 grados, porque es 3/4 de vuelta. Bien, vamos con la siguiente. Recuerden que este es el origen. ¿Hacia dónde corre esta varilla? La tensión de esa varilla corre hacia el lado derecho. Entonces lo hacemos hacia el lado derecho, ¿sí? Y aquí tendría un valor desconocido al cual voy a llamar tensión 1. O sea, aquí está la tensión 1. Bien, esta viga, este cable, si yo lo traspaso hacia acá, veo que queda apuntando al segundo cuadrante. O sea, esos 30 grados no están alineados no están muy moviéndose, midiéndose de derecha a izquierda en sentido contrario, sino al otro lado. Entonces el ángulo de 30 grados es medido al revés, de izquierda a derecha, en vez de derecha a izquierda. De izquierda a derecha y en sentido de la manecilla del reloj. 10, 20, 30. Aquí quedó mi ángulo, ¿sí? Y voy a hacer mi tensión, que es desconocida. Entonces nada más voy a hacer mi trazo. Y aquí queda mi tensión 2. Bien, ahora hay que buscar los ángulos. Para la tensión 1 no hay ningún problema, porque el ángulo obviamente es 0. ¿Por qué? Porque está exactamente alineado con el eje X, entonces 0. Para el peso ya encontramos que es 270. Para el caso de la tensión 2, ¿sí? Para el caso de la tensión 2, tenemos un ángulo de, vamos a buscarlo entonces, tenemos un ángulo de aquí que, acuérdense, está medido al revés de 30 grados, ¿sí? De 30 grados, y ahora necesito encontrar el resto del ángulo, o sea, todo este ángulo. Bien, ya sabemos que la media vuelta vale 180, entonces el resto del ángulo va a medir los mismos 180 menos los 30 grados, o sea, 150 grados, ¿vale? Bien, ahí está entonces el ángulo de 150 grados. Ya tenemos eso, ¿sí? Entonces el ángulo de 150 grados, ya tenemos el valor de la tensión 1, del peso, y este es el paso 1, el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que sería encontrar ahora los vectores y descomponerlos. Vamos a borrar el dibujo original porque el diagrama de cuerpo libre me sirve mucho mejor para expresarme. Bien, entonces, vamos con el paso 2.
Bien, paso 2, que sería encontrar los vectores y descomponerlos, ¿no? Bien, vamos con vectores. Vamos a poner vectores. Bien, para el paso 2, jóvenes, lo único que encontrar es los vectores. Por ejemplo, el vector 1 sería, vector 1 es igual a la tensión 1 a un ángulo de 0 grados, ¿sí? El vector 2, que es la tensión 2, sería la tensión 2 a un ángulo de 150 grados. Y luego la tensión 3 sería el peso. El peso a un ángulo de, bueno, el peso sí tiene un valor, le voy a quitar la W. El valor del peso es 150 newtons a un ángulo de 270 grados. Y ya tenemos ahí los tres vectores, vector 1, vector 2 y vector 3. Ahora hay que encontrar el valor de la partición forzada del espíritu de cada vector. Vamos con el vector 1. El vector x1, ya sabemos que es coseno de su ángulo, que es 0 grados, por la tensión 1. Bien, ¿cuánto sería el ángulo, el coseno de 0? Vamos a ver en la calculadora. 0, el valor coseno, va a 1. Entonces sería 1 tensión 1, pero no se escribe, por lo tanto se pone una tensión 1. Y ya tenemos el vector x1. Vamos con el vector x2, que sería seno del mismo ángulo de 0 grados por la tensión 1. Bien, seno del ángulo de 0 grados, vamos a ver cuánto es. 0 y la función seno, y me da como respuesta 0. Entonces sería 0 por tensión 1, pues me da 0. No importa cuánto valga tensión 1, me va a seguir dando 0. Vamos por el vector x3. Vector x3, disculpen, ¿eh? Este es vector y y este es vector x2. Es vector y1. Ahí está. Vector y x2. ¿Sale? Entonces, vector x2 va a ser coseno del ángulo de ¿cuánto? De 150 grados por la tensión 2. Entonces sería coseno de 150, vamos a buscarlo aquí en la calculadora, 150 función coseno. Disculpen, se me olvidó cambiar las diapositivas. Ahí vamos. Bien, 150 función coseno dice que me da 0.8660. 0.8660 sería el resultado. 0.8660. Y la tensión 2. Vamos por el vector y2. Sería seno de 150 grados por la tensión 2. Vamos a buscar cuánto es. Seno de 150 seno y sería 0.5. Entonces me quedaría 0.5 de 2. Muy bien. Vamos ahora con el vector x3. Vector x3 sería igual al peso. Bueno, el peso ya no está. Pues va a ser, vector x3 va a ser el peso de 150 newtons. Aquí no hay que multiplicar porque ya no los dan en newtons. A una, perdón, se me olvidó aplicar el coseno. Otra vez. Coseno de 270 grados por
el ángulo por el vector de 150, perdón. Vamos a buscar cuánto es el coseno de 270. Sería 270. A ver, déjenme poner aquí más datos. Ahí está. Sería coseno de 270. Y me da como respuesta 0. Y 0 por 150 me da 0. Entonces sería 0. Bien. Vector X, vector Y3 sería seno de 270 grados por 150. ¿Cuánto daría seno de 270? Vamos a ver. Sería 270 y la función seno y me daría menos 1. Menos 1, entonces sería menos 1 por 150 me daría BY3 es menos 150. Entonces ya tengo los valores de las BYs. Ahora vamos a hacer el paso que sigue, que es muy similar en el problema anterior. Vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, donde vamos a sumar todas las fuerzas de X y todas las fuerzas de Y. ¿Viendo? Voy a borrar. Bueno, lo voy a hacer así. Me cabe. Entonces sería 3, paso 3, sería la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Bien, hacemos entonces primero la suma de los X. Sería fuerza en X, tensión en X1 es T1 más 0, que es la otra tensión. No, más 0.8660 T1 y la 3, BX3 vale 0, o sea, más 0. Muy bien, vamos con suma de VY. La suma de VY va a ser igual a 0, eso no se pone, y luego 0.5 T2. Este es negativo, ¿no? No me dijeron. Menos. Ok, el otro sería 0.5 T2. Y por último, BY3 vale menos 150 newtons. Bien, ya tengo ahí eso. Ahora los voy a hacer ecuaciones. Ahora los vamos a hacer ecuaciones para que queden como ecuaciones, ¿no? Simultáneas. Y me quedaría T1, la ecuación 1 me quedaría T1 menos 0.8660 T2 es igual a 0. Recuerden que el 0 se quita y todo se iguala a 0. Ahora vamos con este. Sería, ecuación 2 sería T2, 0.5 T2. Ahora, este menos 150 lo voy a pasar al otro lado, haciendo lo contrario de negativo, que es positivo. Y me quedaría es igual a 150 newtons. Muy bien. Ahora ya tengo dos ecuaciones, pero la cosa es que ahora no son simultáneas de dos incógnitas, sino una tiene dos incógnitas y la otra solamente tiene una incógnita. Entonces, como tenemos una ecuación con una incógnita, pues hay que resolverla como cualquier ecuación de primer grado, sin ningún problema de igualación o sustitución o ese tipo de cosas que vimos anteriormente. Entonces vamos haciéndolo y diría, vamos a resolver la ecuación 2 para encontrar el valor de T2. Sería 2 es 0.5 T2 es igual a 150. Yo quiero saber cuánto es T2, o sea, 0.5 está multiplicando, pasa dividiendo y me quedaría T2 es igual a 150 entre 0.5. Vamos a ver cuánto da. Ahí está de todos modos, pero ustedes vamos a hacerlo. 150 entre 0.5. Y me da como respuesta 300. Entonces aquí la respuesta de T2 sería el valor de 300 newtons. Recuerden que esto era newtons desde el principio. Bien. Ya tenemos el valor de T2. Una vez que tenemos el valor de T2,
Pues lo sustituimos en la ecuación 1 para encontrar T1. Entonces vamos a poner aquí, voy a borrar acá abajo. Bien, vamos a hacer la ecuación T2. Entonces sería, ecuación 1 sería T1, eso no sé cuánto vale, menos 0.8660 por el valor de T2, que es 300 newtons. Todo esto es igual a 0. Bien, vamos a multiplicar 0.8660 por 300. Y me da, ahí está, ¿no? Dice 0.8660, perdone, otra vez, 0.8660 por 300. Y me da 259.8. Entonces sería 1, sería T1 menos 259.8 newtons. Todo esto es igual a 0. Bien. Ahora vamos a hacer esto. Este 259.8 está negativo, pasa al otro lado positivo. Y me queda que la 1 es T1 es igual a 259.8 newtons. Y aquí está el valor de nuestra T1. Muy bien, jóvenes. Espero les haya quedado lo más claro posible, ¿sí? Eso sería todo por este video. Vamos a poner ejercicios obviamente en Classroom y les voy a compartir lo más posible estas diapositivas para que ustedes tengan información de cómo se resuelve. Ya saben que todos los temas se van a ver en clase, sin embargo, siempre es bueno tener medios asíncronos para ustedes. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Está largo, sí, pero pues son problemas largos. Sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente